28 de octubre de 1922. Los fascistas italianos lanzan una campaña desde Nápoles hasta la capital, Roma, para demostrar su fuerza. Como pronto se vería, este momento se convertiría en el más crucial en el ascenso al poder de su líder, Benito Mussolini, de 39 años. La marcha sobre Roma, nombre con el que el acontecimiento ha pasado a la historia, termina al día siguiente y 2 días más tarde el rey Víctor Manuel III ofrece a Mussolini el cargo de primer ministro. Muchos italianos celebran su decisión porque, en un principio, Mussolini parece ser el hombre que sacará al país del caos en el que cayó tras la Primera Guerra Mundial. Pero pronto se verá lo equivocados que estaban. El capo del gobierno, educe del fascismo, o jefe del gobierno y líder del fascismo, convertiría a Italia en un estado totalitario y la arrastraría a varias guerras, incluida la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, seguiría al frente de la Italia fascista durante casi un cuarto de siglo. Su infausto final no llegaría hasta la primavera de 1945. Benito Mussolini, de nombre completo, Benito Amilcare Andrea Mussolini, nació en la ciudad de Predapio, en el noreste de Italia. Su infancia no fue fácil. Mientras su madre intentaba llevar una vida ordenada como maestra en la escuela primaria local, su padre era un alcohólico, mujeriego y pendenciero de renombre. Las salvajes circunstancias familiares se reflejaron en el comportamiento de Benito. Era incontrolable, propenso a la violencia. Incluso fue expulsado de la escuela primaria tras una de las peleas en las que apuñaló a un compañero con un cuchillo. Solo se graduó gracias a la intercesión de su madre. Los problemas de agresividad de Mussolini no le abandonaron ni siquiera en el instituto. Allí, sin embargo, llamó la atención de otras maneras. Por primera vez demostró talento literario. Escribió cuentos, novelas y sobre todo poemas. Luego practicaba recitándolos durante largas horas frente al espejo, hasta casi alcanzar la perfección. Con el tiempo, se convirtió en un hábil orador, aficionado al teatro. Esta parte de su personalidad le ayudaría mucho en su camino hacia el poder. Pero esto vendrá más tarde. Ahora Mussolini tiene 19 años, y siguiendo el ejemplo de su padre, es un socialista radical y apasionado. En aquella época, sin embargo, todavía estaba más interesado en el periodismo que en la política real. Su principal preocupación era la posibilidad de influir en la opinión pública. Sostenía opiniones de extrema izquierda, y en sus artículos llamaba a una revolución violenta, que tomara la riqueza de los ricos y la distribuyera entre el pueblo. Sus artículos eran cada vez más populares. En 1912, Mussolini ascendió a redactor jefe del periódico socialista central, Avanti, o Adelante, pero al final solo duró allí 2 años. En 1914 terminó el periodo socialista de Mussolini. La razón principal fue su actitud ante la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. Mientras los socialistas la rechazaban tajantemente, Mussolini estaba a favor. Creía que la guerra podía impulsar el cambio deseado en las circunstancias del país. Así que empezó a organizar manifestaciones a favor de la guerra. Entonces sus compañeros de partido le echaron del periódico y del partido. Fue entonces cuando Mussolini dijo a sus críticos: «Creéis que podéis libraros de mí, pero ya veréis que volveré». Ese momento llegó tras la Primera Guerra Mundial, en la que entró Italia en 1915. Después de 3 años de combates, el país estaba en la más absoluta ruina. Y fue esto lo que Mussolini decidió aprovechar. Abandona definitivamente las ideas socialistas y el 23 de marzo de 1919 funda una organización llamada Fasci di Combattimento, la Unión de Combate. Esta se convertirá en la base del movimiento fascista en Italia. La organización, formada por antiguos soldados de élite y nacionalistas, se convirtió en el Partido Nacional Fascista en 1921. Debemos detenernos aquí un momento. En efecto, Mussolini dio uno de sus saltos de opinión más significativos tras la Primera Guerra Mundial, pero su radicalismo y su megalomanía persistieron. El fascismo creado por Mussolini combinaba así el entusiasmo de la izquierda por las revoluciones con un nacionalismo extremo. La palabra fasci, haz de varas, en italiano,
Hace referencia a la antigua insignia romana del poder llamada faces, haces de varas de olmo, con un hacha sobresaliente clavada en ellas. Estas se convirtieron en el emblema de los fascistas de Mussolini, que querían restaurar la gloria imperial de Italia. La influencia de Mussolini creció entonces rápidamente. El Duce, el líder, como ya se llamaba a sí mismo, recorrió las ciudades italianas, utilizando lo que había aprendido en su juventud, y lo que mejor sabía hacer. Sus encendidos discursos le ganaban cada vez más adeptos. Mientras que en 1919 su partido solo obtuvo el 4% de los votos en las elecciones, 2 años más tarde era casi el 20%. Mussolini llegó a diputado, pero sus ambiciones eran mucho mayores. En 1922, cuando Italia se sumió en otra crisis política, Mussolini decidió que era lo bastante fuerte como para llevar a cabo su plan: dirigir la nueva Italia como líder único e indiscutible. A finales de octubre de 1922, ordena a sus seguidores marchar sobre Roma. Aunque el entonces rey de Italia, Víctor Manuel III, tiene a su lado un enorme ejército que podría dispersar fácilmente una procesión de 30.000 personas, no interviene contra los fascistas. Temiendo una revolución y un derramamiento de sangre, prefiere nombrar primer ministro a Mussolini, que no participó en la marcha. Al principio, Mussolini intenta responder a las expectativas de los italianos. Introduce reformas económicas, mejora las condiciones de los trabajadores y lanza un ambicioso programa de obras públicas para reducir el paro y reconstruir un país aún empobrecido por la guerra. También está colaborando con el Parlamento. Pero nada de esto va a durar. Las elecciones de abril de 1924 marcan un punto de inflexión. El candidato conjunto de fascistas, nacionalistas y liberales obtiene el 64% de los votos. En 1925, Mussolini declara la dictadura en Italia. Introduce la censura, prohíbe gradualmente todos los partidos políticos, y en lugar de un parlamento, un nuevo organismo toma el control del país, el Gran Consejo Fascista. Sin embargo, sus reuniones son convocadas por el propio primer ministro, y todos los decretos y leyes entran en vigor solo después de su aprobación. Tras hacerse con el control de toda Italia, Mussolini decide llevar a cabo la siguiente parte de su plan. En octubre de 1935, ataca Abisinia, la actual Etiopía, y 7 meses después, gracias al uso de hiperita venenosa lanzada por los aviones italianos sobre los soldados defensores, celebran su victoria. Poco después, el territorio de las actuales Etiopía, Somalia y Eritrea, como parte del dominio colonial italiano, pasa a llamarse África Oriental Italiana. Pero aquello no fue más que el principio. En 1936 las tropas italianas ayudan a las tropas de Franco en la Guerra Civil Española. En 1939 las tropas de Mussolini ocupan Albania, y un año después, tras declarar la guerra a Francia y Gran Bretaña, sus tropas quieren tomar el canal de Suez. También atacan a Grecia. Pero pronto resulta que sus planes eran demasiado grandes. Italia sufre una derrota tras otra. Decenas de miles de soldados mueren en los combates, y la imagen de Mussolini como glorioso conquistador comienza a desmoronarse poco a poco. El líder va perdiendo la confianza entre el pueblo y luego entre su propio círculo íntimo. Su fin definitivo llegaría poco después del desembarco aliado en Sicilia, en el verano de 1943. El 24 de julio fue depuesto primero por el Gran Consejo Fascista, y un día después arrestado y encarcelado en el Campo Imperatore, un hotel de montaña en el Gran Sasso. Pero Mussolini no se quedará allí mucho tiempo. Su aliado, Adolf Hitler, invita al general de la Luftwaffe Kurt Student y al miembro de la SS y experto en guerras partisanas, Otto Skorzeny, a su cuartel general, en la guarida del Lobo. Se les encomienda la tarea de salvar al Duce. La acción encubierta recibe el nombre en clave de Operación Roble. El 12 de septiembre, paracaidistas alemanes aterrizan en planeadores militares en el Valle del Gran Sasso y liberan a Mussolini. Mussolini, de 60 años, crea entonces, a instancias de Hitler, la llamada República Social Italiana, más conocida como República de Salo, en parte del territorio italiano. Pero esto no es más que su canto del cisne. Cuando queda claro que su república no resistirá,
Mussolini intenta huir del país con los alemanes en retirada. El 25 de abril de 1945, acompañado de su amante Clara Petacci, se dirige a la frontera suiza disfrazado de soldado alemán. Pero en su camino se cruza una brigada partisana, y el rostro de Mussolini le resulta tan familiar que ni siquiera el uniforme alemán le ayuda. Los partisanos le detienen, y 3 días después, el Comité de Liberación Nacional le condena a muerte por fusilamiento. La sentencia se ejecuta inmediatamente. El cuerpo de Mussolini, así como el de su amante y el de otros fascistas ejecutados, es trasladado por los partisanos a la cercana Milán. En la plaza de Loreto, los cuelgan por los pies de las vigas de la gasolinera, donde los alemanes ejecutaron a 15 partisanos un año antes. Fue una muerte vergonzosa y una humillación pública de todo el fascismo. La multitud deshonró y mutiló el cadáver de un hombre al que había adorado durante 20 años. Cuando todo terminó, los cadáveres fueron enterrados en el cementerio local. Desde allí, en 1957, el ataúd que contenía los restos de Benito Mussolini fue trasladado a su predapio natal, donde fue depositado en la tumba familiar. Así terminó el hombre que había gobernado Italia durante más de 2 décadas, y que quizás incluso creyó que podría devolverle su antigua gloria. En lugar de ello, acabó exactamente como gobernó, de forma violenta, brutal y sin ningún respeto ni comprensión.